Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahavushai, Bahasham, Raha HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es el imperio aqueménida, o el imperio medo-persa, ok, y esto consiste en la segunda bestia que es mencionada en Daniel, ok, y los brazos y el pecho de plata que está escrito en Daniel 2, ok, como podemos ver aquí. En los videos anteriores mencionamos de la cabeza de oro y que está en Daniel 2, y el león con alas de águila que está en Daniel 7. Ok, so en este video vamos a entrar en el oso, que es la segunda bestia, que tenía que estaba alzado sobre un lado más que del otro y tenía 3 costillas en la boca. Y en Daniel 2 habla de los brazos y el pecho de plata. Ok, so vamos a entrar en un poco de información de esto, y espero que ustedes, hermanos y hermanas, sean edificados. So vamos a entrar aquí en Daniel 2 y 32. Ok, todo esto, como hemos mencionado en los videos anteriores, esto es por un propósito que el Señor tiene. Ok, para perfeccionar a su pueblo por medio de un castigo. Ok, porque la nación de Israel, como también hemos entrado, el Señor nada más la escogió a la nación de Israel, a los israelitas, a los hijos de Dios. No ha hecho nada por las demás naciones. A las demás naciones las ha usado el Señor para castigarnos. Ok, y en los últimos días que lo estamos viviendo, usó al autoproclamado hombre blanco para hacer su obra. Ok, porque como está escrito en 2 de Tesalonicenses, ese hombre iba a venir a hacer la obra de Satanás. Ok, con milagros y poder y todo eso. Es esta última bestia. Ok, que si el Espíritu lo permite vamos a entrar. Ok, pero todo eso es para un propósito. Ok, como está escrito en Romanos y como fue dicho en Egipto por medio de Moisés, que ha levantado a Faraón, o que ha levantado a este reino, okay, para mostrar su poder, para santificarse, okay, para exaltarse él mismo. Okay, y estoy hablando de Yahweh, Bahasham, Yahavushai, okay, que Yahweh es el nombre del Padre. Okay, Yahweh, no Yahweh, no Yahvé, no Jehová, no, esos nombres no son los correctos, man. Okay, ¿por qué? Porque te tienes que ir a la lengua hebrea antigua, al paleo hebreo. Ok, y la pronunciación y todo eso es por medio de fe. Ok, nosotros lo creemos por medio de fe. Ok, y si gente no lo cree, pues entonces no tiene fe. Ok, y lo mismo pasa con el Señor Yahavushai. Yahavushai significa el Salvador o el que salva. Ok, y es el que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Ok, Jesús, Yeshua. Ok, so vamos a comenzar aquí en Daniel 2 y 32. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Y eso es Daniel explicándole el sueño a Nabucodonosor. ¿Ok? O recordándoselo. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Ok? Y eso es lo que vimos aquí. Salah, hermanos, es que estoy aquí con los niños. Pero como vemos aquí, okay, eso es lo que describió en esta imagen. Okay. So, versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Okay. El cual dominará sobre toda la tierra. Okay. So, donde vamos a entrar aquí es que después de esa cabeza de oro se levantará otro reino inferior al tuyo. Eso está hablando de esta segunda
bestia que va a reinar. Y la razón por qué los compara como bestias, como lo mencionamos y lo vamos a seguir diciendo, las otras naciones, el Señor las toma como unas bestias, como animales. ¿Ok? Es así de simple, nada más. Dice Daniel 7:5, dice: He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Ok? Y como vamos a entrar en un poco de información, ¿ok? Un poco de historia, uh, sabemos que esta bestia o estos brazos con el pecho de plata, ¿ok?, representa el imperio medo-persa o el imperio aqueménida, ¿ok?, como está en el título. ¿Ok? Y la razón por qué se alzaba de un costado más que del otro es porque los persas eran más fuertes que los medos. ¿Ok? Porque como vamos a ver en la historia, uh, Ciro el Grande conquistó Media y los alió para con ellos. ¿Ok? Eso dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Ok, y esas 3 costillas entre los dientes representan 3 ciudades estratégicas, ok, que le servían al imperio, ok, de forma económica, de forma, ¿cómo se llama? Ya básicamente económica, estratégica, ok, geográficamente, right, por los recursos, por la posición en que estaban, ok. Vamos a entrar en un poco de detalle, ok. Nomás se lo estoy explicando brevemente, que esas 3 costillas eran Babilonia, Lidia, que está en la parte de Turquía, y Egipto, ok. Ahí yo me estaba confundiendo hace tiempo, ok, con Libia, porque Libia y Lidia se parecen, pero están diferente locación, ok. Lidia es en Turquía, en esta parte. Lidia, aquí, ok. Y Libia está aquí en Egipto, ok, o por Egipto, ok. Nomás compartiéndoles lo que yo estaba equivocado, pues. Alright, para que no se confundan ustedes, hermanos. Eso dice, y le fue dicho así, continuando en Daniel 7:5, levántate, devora mucha carne. Ok, y la razón por qué es que dice así, devora mucha carne, es por su conquista. Ok, porque el imperio aqueménida fue uno de los más grandes imperios, hablando geográficamente o territorialmente. Conquistó mucho territorio. Ok, y también tiene, con eso lleva a que tenga un militar fuerte y grande. Ok, so vamos a entrar en un poco de historia. Ok, esta imagen se las comparto. Ok, que es básicamente lo mismo. Si quieren ustedes, hermanos, le pueden tomar screenshot, como se dice. Ok, para que la guarden. Este también. Ok, le pueden tomar screenshot. Y esta también, que este es un mapa básicamente, y te explica en esta parte, te explica los periodos de tiempo en que fue conquistando, okay, el imperio perso, medo perso. Okay, so vamos a leer un poco de historia, okay, un poco de información. So dice, el imperio aqueménida imperio aqueménida de Media, precediendo, antes del imperio persa aqueménida. El imperio medo fue un poderoso reino en el Medio Oriente bajo el reinado de Ciro el Grande. Los medos se aliaron con los persas y juntos derrocaron al imperio babilónico, allanando el camino para el surgimiento del imperio persa. Por eso es que en Daniel 5 hablan de Darío el Medo. Que Darío el Medo fue el que conquistó, pero Darío el Medo era bajo Ciro el Grande. So, la conquista fue por medio de Ciro el Grande, porque él era el que estaba
gobernando o reinando. Él era soberano. ¿Ok? Por eso es que ese oso se alzaba de un lado más que del otro. ¿Ok? Se dice, allanando el camino para el surgimiento del imperio persa. Dice, los medos eran un antiguo pueblo indoeuropeo que habitaba en la región de Media, en lo que hoy es Irán. ¿Ok? Bajo el liderazgo de su rey Astiages, el reino medo alcanzó su apogeo en el siglo VII antes del Señor, pero luego fue conquistado por Ciro el Grande en el año 550 antes del Señor. ¿Ok? Dice, cuando Ciro el Grande derrocó a Astiages y unificó los reinos medos y persas, formó un nuevo imperio que se conoció como el Imperio Medo-Persa o Imperio Aqueménida. El Imperio Medo-Persa se utiliza para destacar la unión de estos dos pueblos y sus respectivos territorios bajo un solo gobierno. ¿Ya ves? Por eso lo forma como una sola, un solo cuerpo, una sola bestia. ¿Ok? Y es espiritual, que tenga dos brazos, porque uno es más fuerte que el otro. No dice la escritura así, pero es espiritual, ¿ok? Simbólico. Dice, Imperio Persa Aqueménida, ¿ok? Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI antes del Señor. Dice, el Imperio Persa Aqueménida fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Se extendía desde el valle del Nilo en Egipto. Salah aquí, hermanos. Dice, todo estaba bien, todos estaban tranquilos hasta que empecé a hacer el video. Ok, dice, se extendía desde el valle del Nilo en Egipto hasta el río Indo en la India. Bajo el reinado de Darío I y Jerjes I, el imperio alcanzó su apogeo territorial y tuvo una administración eficiente. ¿Ok? Y Jerjes, yo acabo de ver la película 300, ¿ok? Es ese vato que te muestran como todo un pelón y tiene muchas cosas en la cara, ¿ok? Muchas cadenas, piercings, ¿ok? Y anda ahí todo encuerado, ¿ok? Esa es una buena movie para que la puedan ustedes ver, nomás como referencia para ver ese oso conquistando, ese oso devorando a mucha carne, man, porque tenía un imperio o un ejército bastante grande, ¿ok? Dice, el imperio alcanzó su apogeo territorial y tuvo una administración eficiente. Dice, el imperio Aqueménida fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad, tanto en términos de tamaño geográfico como de población bajo su dominio. ¿Ya ves? Esa carne que devoró. Dice, su capacidad para conquistar y controlar vastas regiones, su organización administrativa y su enfoque en la tolerancia cultural contribuyeron a su expansión y poderío. Dice, el imperio Aqueménida, bajo el liderazgo de emperadores como Ciro el Grande, Cambises II y Darío I, mantuvo un vasto y poderoso ejército. Fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad y como tal requería una fuerza militar considerable para mantener su control sobre su vasto territorio y llevar a cabo campañas militares en diferentes regiones. Algunos aspectos destacados del ejército aqueménida incluyen soldados profesionales, ¿ok? Dice, infantería y caballería. El ejército aqueménida estaba bien equilibrado y contaba tanto con una poderosa infantería como con una hábil caballería. Los inmortales, ¿ok? Que estos inmortales te lo enseñan en esa película de 300, ¿ok? Y ¿saben qué, hermanos? Les voy a dejar el link donde yo veo mis películas porque mi primer lenguaje es el español. Y yo cuando veo películas yo casi no entiendo el inglés. ¿Ok? Hay una página web que un hermano compartió donde puedes ver todas las películas que quieras en español. Nomás el único costo es que vas a tener que estar cerrando pestañas porque se abren con cada clic que haces. Y no he escuchado que son virus o lo que sea, pero yo no he tenido problemas en mis dispositivos. Ok, solamente
veo las películas y ya. Ok, so les voy a dejar ese link para que, pues, shit, para que las vean en español. So dice, para que vean esta película también, porque hay muchas películas que hablan de historia, ok. Como la película que el hermano de México compartió en Emancipación, ok, y estaba en español, y desde que ese hermano mandó esa página, yo me he quedado con ella porque hasta hay series en Netflix o series de Netflix que están allí en español, como los Borgia. Yo no le entendía a los Borgia en Netflix, ok, pero esa página web que se llama Cuevana la tiene, ok. Son nomás como un detalle pues para compartírselos. Dice, los Inmortales, ok, una famosa unidad de élite de infantería, eran especialmente destacados, ok. Y en esa película 300 te muestra cómo ellos sí pudieron tocar y matar a los espartanos, ok, porque eran una élite de infantería, ok. So dice, conquistas y expansión. El imperio utilizó su poder militar para llevar a cabo campañas de conquista y expandir sus fronteras en diferentes direcciones, lo que resultó en la incorporación de una gran cantidad de territorios bajo su control. ¿Ya ves? Salaki, hermanos. Les comento que antes de que el video comenzara, todo estaba bien tranquilo, no había perros ladrando, ok, los niños aquí estaban tranquilos. Pero bueno, lo voy a volver a leer, dice, conquistas y expansión. El imperio utilizó su poder militar para llevar a cabo campañas de conquista y expandir sus fronteras en diferentes direcciones, lo que resultó en la incorporación de una gran cantidad de territorios bajo su control. Ya ves, otra vez, ese oso que se le dijo de levántate y devora mucha carne. Ok, dice, organización eficiente. El ejército estaba organizado de manera eficiente y dividido en unidades jerárquicas, lo que permitía una mejor coordinación en el campo de batalla. ¿Ya ves? Dice, armas y tecnología. Los persas empleaban una variedad de armas y tecnología militar, incluyendo arcos, lanzas y espadas y escudos. También eran conocidos por su uso de arqueros a caballo. Ok, dice, infraestructura militar. El imperio mantenía una infraestructura militar sólida que incluía fortificaciones en ciudades estratégicas y caminos bien mantenidos para el movimiento de tropas. Ok, y esto es lo único que me hace pensar de estos 3 puntos, ok, de la organización eficiente del ejército, las armas y la infraestructura militar, es porque el Señor, como dice la Escritura, es un hombre de guerra. Ok, y él levantó, a él le pertenecen todos los arsenales de la tierra. A él le pertenecen hasta hoy en día los misiles nucleares, esas flechas incendiarias. Ok, el Señor levantó a estos imperios y el Señor estuvo con ellos. ¿Para qué? Para su propósito. ¿Ya ves? Y quiero agarrar esa escritura, que el Señor es un hombre de guerra. Su nombre es... Este es Éxodo 15. Vamos a agarrarla. Éxodo 15 y 3. Dice... Y este es el cántico de Moisés y de María. Alright, y este es el punto. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. ¿Ya ves? Porque esto destruye también que el Señor es puro amor y que no sé qué. No, man, el Señor trae calamidad. ¿Ok? Como está escrito en Amos. Por eso es importante el temor. Porque muchas, religiones dicen que el temor al Señor y el temor al Señor, pero realmente ¿sabes la reputación del Señor? ¿Sabes lo que puede hacerte? ¿Ya ves? Dice Amos 3,
y 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahweh no haya hecho? Porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ya ves? Aquí está diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahweh no haya hecho? Y sabemos cuál es el orden. Ok, Yahweh, Bahashem, Yahushai. El Señor Yahweh manda a su hijo Yahushai a hacer todo lo que le plazca. Ok, porque aquí hay una jerarquía. Ok. A ver si encuentro otra. Slack, hermanos. Yo no sabía otra escritura. Yeah. Versículo 7, Isaías 45 y 7 dice de la NTV, dice, yo formo la luz, Isaías 45 y 7. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. ¿Ya ves? El Señor hace todo. Él controla el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Okay? Cuando vas y lees el libro de Job, ¿okay? Ves cómo Satanás se presenta ante el Padre. ¿Okay? Y el Padre le pregunta, le pide cuentas. ¿Dónde has estado? Diciendo que Satanás está sujeto al Señor. Y el Señor lo manda a hacer su propósito. ¿Ok? So, para que no se piense que Satanás está peleando en contra del Señor. No, man. Satanás está en orden. ¿Ok? Satanás realmente está en orden y obedece. Él es un ángel más. ¿Ok? Él es un hijo de Dios. ¿Ok? Y lo vamos a agarrar, man, porque no parece que... Eso dice... Este es Job 1 y 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ya ves? Dice, y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Ya ves? Le está pidiendo cuentas. Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ok? Y el Señor Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y aquí ya empieza la historia, ¿ok? De que el Señor permitió que Satanás jodiera con Job, ¿ok? Pero aquí el punto de todo esto es que Satanás está en orden y está en sujeción del Padre, ¿ok? So, continuando aquí, man. Dice, en resumen, ¿ok? Continuando en lo que es el imperio aqueménida. Dice, en resumen, Babilonia, Lidia y Egipto eran territorios de gran importancia para el imperio aqueménida debido a su ubicación estratégica, sus recursos naturales, su riqueza económica y su importancia cultural. Estos territorios contribuyeron significativamente al poder y a la prosperidad del imperio persa. ¿Ok? So vamos a entrar aquí en por qué Babilonia. Dice, Babilonia era una de las ciudades más antiguas y culturalmente ricas de la antigüedad de Mesopotamia. Como provincia del imperio aqueménida, Babilonia tenía una ubicación estratégica en el cruce de importantes rutas comerciales y fluviales. ¿Ok? Porque Babilonia estaba entre los ríos, y los ríos, como entramos en las lecciones anteriores, eran importantes para el comercio, ¿ok? Para la transportación de diferentes cosas. ¿Ok? Dice, además, Babilonia poseía vastos recursos agrícolas y era un centro de producción de bienes y comercios. Ya ves, porque estaba ya en el creciente fértil, en el creciente fértil, pues. ¿Ok? Esa tierra era muy fértil. ¿Ok? Dice, la ciudad también tenía un profundo significado cultural y religioso en la región. La presencia
persa en Babilonia permitió a los aqueménidas controlar y beneficiarse de su riqueza económica y cultural. ¿Ok? Y ustedes, hermanos, pueden buscar más. Yo solamente hice un resumen. ¿Ok? So dice, Lidia, ubicada en Anatolia Occidental, actual Turquía, era conocida por su prosperidad económica y su industria textil. ¿Ok? La región era rica en recursos naturales, especialmente en oro y plata. ¿Ok? Y allá había, aquí lo tengo, ah, lo tenía aquí. Dice, como vemos aquí, especialmente en oro y plata, ellos tenían un depósito de oro en el río Pactolo, ¿ok? Lo que la convertía en una región económicamente valiosa. ¿Ok? Ese control de esos recursos era necesario para financiar todo lo que es las campañas militares, ¿ok? Y mantener la estabilidad económica del imperio. ¿Ya ves? Eso dice, lo que contribuía a su importancia económica. Además, Lidia era un punto clave en las rutas comerciales entre Asia y Europa. ¿Ya ves? Porque como vemos el mapa, estaba aquí. ¿Ok? Entre Asia y Europa. Dice, el control persa sobre Lidia permitió al imperio aqueménida asegurar el acceso a sus recursos naturales y beneficiarse del comercio en la región. Dice, Egipto. Egipto era una de las provincias más valiosas y estratégicas del imperio aqueménida. El país era conocido por su riqueza agrícola y su producción de alimentos, incluido el grano, que era esencial para el abastecimiento de la población persa y militar. Además, Egipto era un centro cultural e intelectual importante, con una larga historia y una gran riqueza de conocimiento y arte. ¿Ok? Y algo que también en esta película te muestra es la brujería que ellos practicaban. ¿Ok? Todos esos pinches monstruos. ¿Ok? Que tenían. Ahí ese vato, el Jerjes, teniendo urgías and shit. Todo eso es parte de, ¿cómo se llama? De brujería, man. ¿Ok? Se dice, los aqueménidas también se beneficiaron de la posición estratégica de Egipto como puerta de entrada al continente africano. Ya ves, porque también tenían ahí el río Nilo. El río Nilo se ocupa para transportar también. ¿Ok? Hoy en día no sé, pero se utilizaba. ¿Ok? Y todo esto en resumen, ¿ok? Porque en Daniel 8 también comenta del imperio aqueménida. ¿Ok? Eso nomás lo vamos a leer y lo vamos a mencionar porque esto está hablando del imperio aqueménida o imperio medo-persa. ¿Ok? Cuando Alejandro el Magno lo conquistó. Alright, pero vamos a entrar, dice. Este es Daniel 8 y 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, que Belsasar era el último rey de Babilonia, dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Ok, so él estaba en Persia. Ok, dice, vi pues en visión estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Ok, y esta ubicación está aquí, ok, en la región de Elam. Ok, aquí, Susa. Dice, dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Ok, y un carnero, vamos a buscarlo, ok, porque es una oveja macho con cuernos. Ok, es una oveja macho. Ok, por eso se le llama carnero. Ok, le dice,
un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Ya ves, representando 2 reinos, pero un reino era más grande o era más fuerte que el otro. ¿Ok? Porque los cuernos de un animal representan su fuerza. ¿Ok? Y también son representados como gobiernos, como reinos. ¿Ok? Dice, y el más alto creció después, que es el imperio persa. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, que es al occidente, o al oeste, ¿ok? Al norte y al sur, ¿ok? Y eso es lo que pasó, porque si ellos vienen de esta región, ¿ok? Ellos fueron para el occidente, para el norte y para el sur, ¿ok? So dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ¿ok? Ningún otro reino, ninguna otra nación podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, ¿ok? Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Ya ves? Eso está hablando del imperio medo-persa, de ese oso, ¿ok? Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, ¿ok? Y esto ya está hablando de Alejandro el Magno, viniendo del poniente, viniendo, a ver, vamos a ver, el poniente. No. Poniente, ok, Sala que me equivoqué. De donde venía este carnero que estamos hablando era del este, ok, porque como vimos en el mapa, ellos vinieron de este lado del mapa, ok, y fueron al oeste, ok, y disculpen, ok, so como dice aquí, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente, que ese es del occidente, ok, como lo vemos en el mapa, el occidente es aquí, ok, Macedonia. Alright, porque lo va a explicar, va a decir quiénes son estos dos, estos el carnero y el macho cabrio, ok. Entonces dice aquí un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, ok. Y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y esto está hablando de Alejandro el Magno y cómo él pudo conquistar un vasto territorio, ¿ok? En tan poco tiempo. Por eso es que se le pone como un macho cabrio que no iba tocando la tierra, diciendo que iba muy rápido, ¿ok? Por eso también en las bestias, ¿ok? En la tercera bestia lo compara como un leopardo, porque el leopardo es el animal más rápido, ¿ok? Y vamos a entrar, si el espíritu lo permite, en esta bestia con más detalle. Nomás quiero dar los puntos, ¿ok? Por cómo fue conquistado. O no cómo, sino que fue conquistado. Porque las escrituras hablan de el imperio aqueménida, ¿ok? Siendo conquistado por Alejandro el Magno. O por Grecia, ¿ok? Por el imperio macedonio, ¿ok? Eso dice, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrio, ok, que el macho cabrio, como les mostré, un carnero, ok, un macho cabrio es una cabra macha, ok, o macho, perdón. Un macho cabrio, ok. Y es espiritual que esta bestia se le compare como un macho cabrio, ok, porque esa es su nación, alright, pero se comportan así, ok, pero lo que acabo de decir lo explico en otro video. Eso dice, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos, que eso era Alejandro el Magno,
Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase del carnero de su poder. ¿Ok? Porque el Señor entregó a ese imperio aqueménida a Macedonia. ¿Ok? Alejandro el Magno. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Ok? El macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Ya ves? Y sabemos que fue Filipo su padre, pero Alejandro el Magno fue el primer, ¿ok?, en establecer autoridad y reino y territorio. ¿Ok? Y eso, con eso concluye pues lo que es el imperio aqueménida. Y no espero que ustedes, hermanos y hermanas, hayan sido edificados. Un poco de historia. Alright, so, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.